El embarazo arruina tu cuerpo. Supongamos que llevan 6 meses desde tu parto y ya escuchaste de todo. Con disciplina se puede, es esfuerzo, solo hay que controlar ciertas cosas, pero lo que nadie te ha explicado son los cambios que llegan a ocurrir durante el embarazo. Porque hay cosas que van a tardar más o menos tiempos en regresar a la normalidad. Y sobre todo, cuáles sí se pueden revertir si haces los pasos de manera correcta. Pero antes de seguir hablando de todo esto sin drama, hola, soy el doctor Polo Guerrero y el día de hoy, tu cuerpo post-embarazo. Como seguramente te puedes hacer una idea, los cambios físicos no ocurren en el momento en el que se puede ver ya la pancita o ya se empiezan a sentir los pataleos del bebé. Empiezan mucho tiempo antes, desde la concepción. Desde las primeras semanas del embarazo, alrededor de la 8 a la 12, el cuerpo empieza a producir una hormona llamada relaxina. En el primer trimestre la produce principalmente algo conocido como el cuerpo lúteo, que es la estructura que queda en el ovario después de que se libera el óvulo. Después, durante el segundo y tercer trimestre, la producción se traslada hacia la placenta. Ahora, no sé si alguna vez has escuchado el nombre relaxina, pero como su nombre lo dicta, la intención de esto es relajar, pero no tanto hacia el tema de la persona, sino hacia las estructuras que componen esa persona. La relaxina específicamente permite ablandar los ligamentos y el tejido conectivo de la pelvis para que el canal de parto pueda adaptarse al paso del bebé. Obviamente, si estos tejidos no se llegaran a relajar, el parto sería mucho más complicado. Pero con lo que no quiero que te quedes es que solo actúa sobre un lugar del cuerpo. Recuerda que al final del día, esta es una hormona que va a llegar a cualquier parte de tu cuerpo. La relaxina no actúa únicamente en la pelvis. Al circular por el torrente sanguíneo, afecta a las articulaciones de todo el cuerpo, rodillas, tobillos, columna. Eso explica por qué muchas mujeres sienten una inestabilidad articular durante el embarazo. Y esa parte de ahí no se refiere exclusivamente a debilidad, sino que realmente está ocurriendo un proceso bioquímico que permite relajar ciertas estructuras. Y que las estructuras se relajen, como el tema de las articulaciones, no está mal. Es el proceso natural del embarazo. Pero estos niveles de relaxina no disminuyen en el momento en el cual ocurre el parto. Tardan un tiempo en volver a la normalidad, ya que en mujeres que llegan a lactar, la prolactina mantiene suprimidos los estrógenos, lo que prolonga el ambiente de laxitud en los ligamentos. El proceso de remodelación articular puede extenderse varios meses postparto. Ahora, seguro que si ya viste el video de la menopausia, entiendes un poco por qué la importancia de los estrógenos en el mantenimiento de ciertas estructuras como el piso pélvico. Pero volvamos a los cambios post-embarazo. El problema no está en que la relaxina aparezca, sino que, bueno, va a tardar un poco en volver a la normalidad. ¿Y eso en qué afecta? En términos concretos, la cadera que ves hoy puede ser estructuralmente distinta a la que tenías hace un año. Y esto no es grasa, sino que hubo una remodelación de los ligamentos y de los huesos. Y hay que ser muy sinceros, esa reorganización no siempre se revierte por completo. Pero bueno, uno de los cambios más notorios y que seguramente es la preocupación de muchas mujeres que están pasando por su embarazo o que están a pocos meses de que se resuelva, es el tema del abdomen, el famoso chicharito. Y personalmente siento que este es el punto en donde se cometen más errores al intentar recuperar un vientre plano. No porque sea imposible, pero sí porque te lo pintan de una manera distinta. A medida que el útero crece, los músculos rectos abdominales, los famosos six-pack, se separan hacia los lados. En el centro queda una línea conocida como línea alba. Es una banda de tejido que los une. Cuando esa banda se distiende demasiado, pierde tensión y no puede transmitir bien la fuerza entre los músculos. A esto se le llama diastasis de rectos. Estoy muy seguro que llegaste a escuchar esa palabra en alguna consulta con tu ginecólogo o quizá alguna amiga te lo llegó a mencionar durante el embarazo, pero la diastasis de rectos es literalmente la separación que se llega a hacer. Por aquí vamos a poner algunas imágenes de lo que serían los rectos en posición normal, por decirlo en algún sentido, mientras la diastasis que se puede llegar a generar durante el embarazo. Esa separación va a ser importante. La prevalencia al término del embarazo es prácticamente universal y en el periodo postparto los estudios reportan cifras que van desde el 39% hasta el 45% de mujeres con separación persistente, dependiendo del criterio de medición utilizado. Esto quiere decir de manera muy general que 4 de cada 10 mujeres a los 6 meses postparto
todavía tienen una separación algo marcada y que va a requerir atención. Y yo estoy muy seguro que lo primero que escuchaste es: necesitas volver a fortalecer el abdomen. Necesitas hacer abdominales, crunches, párate de cabeza, y hay miles de ejercicios que se recomiendan o se sugieren para hacer más duros los músculos del abdomen y que, bueno, el abdomen pueda volver a la forma original. Hay cosas a decir sobre eso. Cuando hay diastasis activa, los abdominales, los crunches no lo corrigen. En muchos casos lo empeora. Este ejercicio genera un aumento brusco de la presión dentro del abdomen, lo que llamamos presión intraabdominal. Y esa presión empuja hacia afuera sobre la línea alba, que ya de por sí está débil, aumentando la separación en lugar de reducirla. Incluso, no sé si has llegado a ver el caso de pacientes las cuales acaban de tener a su bebé y de repente una hernia de ombligo, porque, bueno, lo que te decía, hay una debilidad en la pared y si tú estás apretando, haciendo esfuerzo para que la presión dentro del abdomen aumente, algo puede botar. Pero sobre todo, la importancia de recalcar que aunque hay ejercicios que sí se pueden hacer, los abdominales, los crunches o ejercicios que aumenten demasiado la presión intraabdominal, no va a permitir que la línea se cierre. Al contrario, puede abrirla. Pero por el otro lado, si hay ejercicios que se recomiendan, se les conoce como manejo de presión intraabdominal. Aprender a respirar, contraer y mover el cuerpo de forma que esa presión se distribuya de manera controlada sin sobrecargar la pared abdominal anterior. O sea, la parte de enfrente. Pero estos ejercicios no los vas a encontrar típicamente en un gimnasio o con algún coach que esté direccionado hacia la hipertrofia muscular o la quema de grasa, sino que para esto hay fisioterapeutas especializados en el piso pélvico, entre demás profesionales. Estos ejercicios van desde la respiración diafragmática coordinada con la contracción profunda hasta movimientos funcionales de bajo impacto. No son glamorosos, pero son el paso correcto antes de cualquier otra cosa. Pero bueno, ya vimos que esto sí tiene una fase muscular, una fase estructural, por llamarlo en algún sentido. ¿Qué pasa con las hormonas? Porque aquí entran las hormonas, la lactancia y la distribución de grasa. Después del parto, los estrógenos bajan. Si estás lactando, se mantienen bajos porque la prolactina, que es la hormona responsable de la producción de leche, lo suprime. Después del parto, los estrógenos van a disminuir. Pero si estás lactando, es donde aumenta el tema de la prolactina, que es la hormona que permite generar la leche. Esto de aquí va de todos modos a bajar los estrógenos. Y el estrógeno tiene un papel directo en cómo el cuerpo distribuye la grasa. Cuando sus niveles son normales, favorece el depósito de grasa en caderas, muslos y glúteos, algo conocido como el patrón ginoide, en donde, si te das cuenta, la grasa está distribuida hacia abajo del cuerpo, no tanto hacia arriba. Pero cuando el estrógeno cae, el patrón se distribuye. El cuerpo tiende a acumular más grasa de forma central, en el abdomen. Es el mismo mecanismo que ocurre durante la menopausia y que explica el cambio de silueta que muchas mujeres notan en esa etapa. En el posparto, a esto se suma otro factor. El cuerpo que está lactando prioriza la producción de leche. Esto quiere decir que para que se pueda producir leche, el cuerpo necesita tener reservas de grasa. Así que no es falta de disciplina, no es que no estés haciendo ejercicio, sino que tu cuerpo necesita generar esas reservas para poder mantener la producción de la lactancia. Pero no es permanente. Cuando termina la lactancia y los estrógenos se recuperan, el patrón tiende a normalizarse. Pero sí explica por qué el cuerpo que ves ahora no responde igual que antes, aunque estés haciendo las mismas cosas. Pero al decir esto, no quiere decir que todo lo que tenías va a regresar a la normalidad. Y ahí, claro que tenemos que hablar de la piel. La piel se estiró durante 9 meses y el colágeno que da elasticidad no se recupera al mismo ritmo en todas las personas ni en todas las edades. Y las estrías son la evidencia más visible. Son cicatrices dérmicas, no superficiales, y con el tiempo se pueden llegar a aclarar, pero no llegan a desaparecer por completo. La laxitud de la piel abdominal depende de cuánta distensión hubo, de la genética y de la edad al momento del embarazo. La remodelación del colágeno es un proceso que continúa durante meses después del parto. Lo que puedes llegar a ver en este momento no es el resultado final, pero tampoco hay una garantía de que pueda volver a como era antes. Y eso no es un fracaso, es biología. Pero ya una vez hablado todo esto, ¿qué puedes hacer? En orden. Porque antes de siquiera hablar de ejercicio, hay una estructura que claro que se debe evaluar.
el piso pélvico. El piso pélvico es el conjunto de músculos y fascias que sostienen los órganos pélvicos, la vejiga, el útero, el recto. Ahora, durante el parto, claro que toda esta región se va a distender. Y en el caso de la cesárea, aunque quizá no hubo una distensión por el canal de parto, hubo una distensión de los músculos abdominales profundos, que también están conectados al piso pélvico. Y claro que una persona se puede dar cuenta cuando esta musculatura no se ha llegado a reforzar por completo desde el parto. Los signos más clásicos: pérdida de orina al toser, estornudar o saltar, sensación de peso o presión a nivel de la pelvis y dolor al tener actividades con la pareja. Muchas mujeres lo normalizan como algo común del parto, y no lo es. Es algo que se debe rehabilitar. El primer paso antes de retomar el ejercicio es una valoración con un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico. No es un lujo ni una exageración, es un punto de partida muy importante. Suponiendo que el primer paso ya estuviera resuelto y que el piso pélvico está todo muy bien, ahora, ¿cómo continúas? Porque uno de los listados que tiene mejor recomendación y evidencia es iniciar por el núcleo profundo, después abdomen superficial y finalmente la carga progresiva. El núcleo profundo incluye el músculo transverso del abdomen, el diafragma, el suelo pélvico y parte de la musculatura de la columna. Estos músculos trabajan como una unidad de estabilización. Activarlos correctamente antes de hacer cualquier movimiento con carga es lo que protege la columna, la pelvis y la pared abdominal. Para esto, el cardio puede introducirse de forma progresiva. Caminata primero, luego impacto bajo, luego impacto moderado. Correr antes de tener el suelo pélvico recuperado es uno de los errores más frecuentes y uno de los que nos puede llevar a consecuencias a largo plazo. Y de aquí el entrenamiento de fuerza. Claro, siempre que exista una base. Es una de las herramientas más eficaces para la recuperación postparto, no solo en términos de composición corporal, sino también en la densidad ósea. El ejercicio de fuerza va a ser muy relevante durante la lactancia, porque sabemos que aquí los estrógenos van a estar bajos, y si los estrógenos están bajos, la densidad ósea se afecta. De aquí que el crear una buena musculatura puede ayudar a que la densidad ósea no se vea tan afectada al momento de volver a las actividades normales. La ventaja es que aunque la caída del estrógeno produce la pérdida transitoria de la densidad ósea, la evidencia muestra que la pérdida se recupera después, dependiendo del retorno de la menstruación y de cuánto duró la lactancia. Y el entrenamiento de fuerza es uno de los estímulos más importantes para mantener la densidad ósea durante ese momento. Y uno de los errores más frecuentes es pensar: parto, hago dieta, recupero el cuerpo que tenía. Hay muchos pasos ahí que vale la pena platicarlos. Porque recuerda que uno de los puntos más importantes es la lactancia. Y esto claro que nos aumenta los requerimientos que necesitamos a través de los alimentos. No demasiado, pero sí los aumenta. Si la persona está lactando, el requerimiento calórico aumenta. Según la CDC, las madres lactantes necesitan entre 330 y 400 kilocalorías adicionales por día sobre su ingesta previa al embarazo. Ahora, quizá llegaste a escuchar el tema de las 500 kilocalorías. No es que estén mal, pero se refiere a cuánto estás perdiendo tú durante la lactancia, no cuánto deberías tú consumir. Pero parte de esa energía proviene de la grasa acumulada durante el embarazo, no de lo que comes ese día. Pero el querer aplicar un déficit calórico muy agresivo, claro que nos puede llevar a las consecuencias. Además de que puede comprometer la producción de leche, también afecta tu propio estado nutricional. El enfoque no puede ser de restricción, tiene que ser de calidad, proteína suficiente para la recuperación muscular, hierro y calcio cubiertos y la hidratación adecuada. Y si ya no estás lactando, el déficit no tiene que ser extremo. Puedes iniciar con un pequeño déficit moderado, que para eso te recomiendo mucho el acudir con un nutriólogo. Pero si a esto agregamos un déficit controlado, un ejercicio bien estructurado y una correcta rehabilitación, claro que la pérdida de grasa va a volver. Y sobre todo, preservando la masa muscular, que va a ser muy importante. Recuerda que en este momento ya eres mamá. Va a tocar cargar cosas. Claro que cuentan otros factores. La privación del sueño eleva el cortisol, aumenta la resistencia a la insulina y altera las hormonas que regulan el hambre. Una mujer con una deuda de sueño acumulada tiene un perfil hormonal que dificulta activamente la pérdida de grasa, aunque estés comiendo bien y ejercitando. No porque estés haciendo algo mal, sino porque la fisiología del sueño fragmentado tiene consecuencias metabólicas reales. Ahora, lamentablemente, aquí no hay mucho que podamos hacer si es que tienes a un recién nacido o un niño. Pero bueno, era importante mencionarlo porque aunque muchas veces comamos bien, hagamos ejercicio bien, queremos ver los cambios, pero quizá el punto que nos hace falta es el sueño. Pero no te preocupes, ese se puede recuperar después. Y con todo lo que acabamos de ver el día de hoy, entonces, ¿qué si es posible?
y que no es tan posible. Entonces, ¿se puede tener un cuerpo esbelto después del parto? La respuesta es que sí se puede. Y tampoco te voy a decir que es imposible. Pero cuando ves a alguien que a los 2 meses posparto muestra un abdomen plano, hay cosas que quizá no aparezcan en el video. Desde una genética que favorece hasta una rehabilitación muy bien estructurada y, ¿por qué no?, hasta pensar en algún procedimiento quirúrgico. Y esas son cosas que quizás no vayas a escuchar en redes sociales y es muy fácil que alguna mujer se pueda sentir muy culpable por decir, ¿cómo que esta persona lleva 2 meses que tuvo su bebé y mira el abdomen tan plano que tiene? Hay trucos. En algunas mujeres, ciertos cambios en la estructura pélvica pueden ser duraderos. La cadera puede ser estructuralmente distinta, ciertas estrías no desaparecen y la piel puede no recuperar la misma tensión. Y eso no es un fracaso. Tu cuerpo todavía está en proceso de recuperación. Lo que ves hoy no es el resultado de mañana. La faja posparto tiene un uso específico bajo indicación médica, principalmente como soporte en las primeras semanas post-cesárea. Lo que no tiene evidencia es su uso como herramienta para reducir grasa, cerrar la diastasis o recuperar el tono muscular. En el caso de las cremas, no existe evidencia sólida de que las cremas reviertan la cicatriz dérmica ya establecida. Pueden mejorar la hidratación de la piel, lo que ayuda a la apariencia, pero no deshacen la estría. Y los quemadores de grasa simplemente no tienen evidencia. Mientras que algunos suplementos solo se dan cuando existe una deficiencia real documentada, como puede ser el hierro o la vitamina D. Pero algo que sí quiero que entiendas es que la recuperación posparto no tiene atajos. Es un proceso. El cuerpo que ves hoy quizá no es el mismo cuerpo que viste ayer, pero eso no quiere decir que más adelante no exista la posibilidad de adoptar un nuevo tipo de cuerpo que a ti te haga sentir mejor. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo que te des cuenta que el posparto es un proceso, no es algo que aparezca de la noche a la mañana, así como también no va a desaparecer de la noche a la mañana. Si te gustó este video, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. También, si te gustó este video y los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides la suscripción. Y sobre todo, si tienes alguna pregunta, alguna experiencia, algo que me quieras platicar, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que este video es de información valiosa y le puede ayudar a alguien más, agradecería muchísimo que lo compartieras. Por aquí te dejo las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto al posparto, por favor, pregúntale a tu ginecólogo. Solo tómalo en cuenta.